Son cosas que no se ven, pero nos estamos arrimando al trono de la gracia, ¿sí? Tenemos que creerlo. Tenemos que entenderlo. Tenemos que aceptarlo e ir avanzando de acuerdo a lo que no vemos, pero por fe lo entendemos, ¿sí? Lo entendemos. Y por fe no solo lo entendemos, por fe lo esperamos y por fe nos movemos, ¿sí? Nos movemos por fe, ¿sí? No solamente esperamos cosas, por fe hay que moverse. ¿Se va a mover por fe? Amén. Bueno, saludo a los que no había saludado antes, los bendigo en el amor del Señor. Dios me le bendiga grandemente. Hay algunas ausencias, pero por ejemplo tenemos a la maestra Cecilia que está rumbo a Madrid, ha sido invitada a predicar en la iglesia allí de Madrid. Está también el evangelista Roberto Santos y la maestra Marisa, que se fueron a Málaga a acompañar al pastor Carlos, ¿sí? Al pastor Carlos de Australia. Y bueno, y otros están trabajando y otros estarán dormidos espiritualmente, diría el apóstol Pablo, y nosotros que estamos despiertos ya los despertaremos después, ¿sí? Mientras tanto ahora seguimos avanzando en la fe. Amén. Es la propuesta de Dios para usted, pero usted tiene que aceptar la propuesta, ¿sí? Para eso nos ha llamado el Señor. Entonces vamos a estar avanzando en cuanto a esto. Hoy vamos a estar mirando versículos que usted ya conoce. No voy a traer ningún versículo nuevo. Vamos a mirar versículos que conocemos. Pero quiero que los reveamos y aprendamos a conectarlos y a reaccionar a la idea divina, ¿sí? Porque a veces lo que nos falta es eso, ¿no? Aprender a conectarlos y reaccionar a la propuesta de Dios, ¿sí? Entonces vamos a salir de ahí de Hebreos, ¿sí? De Hebreos 6. Usted sabe que la propuesta del Señor es siempre que avancemos, ¿sí? Vamos a ir avanzando hacia Él, a todo lo que Él tiene. Recién decíamos a su trono de la gracia, es algo invisible, pero estamos avanzando y necesitamos ver cómo se avanza, ¿sí? Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es un avance, es camino a una verdad para llegar a una vida, ¿sí? Es un avance, es un camino de avance. Entonces yo quiero que miremos esto, que usted ya lo conoce, pero necesitamos revisarlo. Fíjese, dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, adelantémonos. O sea, siempre uno va a encontrar esa intención de Dios de un avance, de ir adelantándose a lo que ya hemos hecho, a lo que hemos conocido, a lo que hemos establecido, ¿sí? Vamos adelante, que es lo que quiero que hoy podamos entender. Que vamos adelante. De hecho, creo que no es un comienzo que lo hemos hecho hoy. Hace rato que estamos hablando de rudimentos. ¿Qué era rudimentos? ¿Se acuerda? Las primeras cosas de la doctrina de Cristo. Y si nosotros retrocediéramos, no lo vamos a hacer ahora, usted después hágalo en ese ejercicio en casa. Si retrocede unos versículos por el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que él le llama rudimento a la leche espiritual no adulterada. Una leche que se le da a los niños cuando recién comienzan. En el Evangelio somos niños, se nos da una leche, rudimentos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir hacia adelante. Hacia adelante lo llama ¿qué? La perfección, ¿sí? Entonces ya dejando la leche espiritual, vamos a la perfección según lo llama el apóstol ahí. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, sigamos avanzando. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y acá es donde me quiero detener, en el verso 3. Yo quiero que hablemos hoy del verso 3. Fíjese cómo dice. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces a mí me preocupó la frase. Y esto haremos si en verdad
Dios lo permite. Entonces, fíjese, yo me quedo pensando porque digo, si el anhelo de Dios es que nosotros avancemos, es el anhelo de Dios. Pero es obvio de que hay a veces que no lo permite. Pablo no se está equivocando en lo que dice, ¿sí? Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Iremos a la perfección si Dios lo permite. Dejaremos los rudimentos si Dios lo permite. Entonces eso me llamó la atención porque digo, ¿cómo puede ser, Señor, que a algunos se los vas a permitir y a otros no? Entonces estuve examinando sobre esto y yo pondría que lo vamos a hacer, porque hoy vamos a mirar algunas cosas, porque Dios me mostró dos cosas. Hoy miraremos lo primero que necesitamos entender, y quizás el próximo capítulo lo veremos la semana que viene, lo haremos en 2 capítulos, por así decir, ¿sí? 2 capítulos, porque quiero que miremos primeramente esto. Fíjese que dice que nosotros tendríamos que dejar los rudimentos para ir a la perfección, ¿sí? Dejar rudimentos para ir a la perfección. Si Dios lo permite, ¿por qué razón Dios no permitiría algo? ¿Por qué no lo va a permitir? ¿O por qué a algunos se los permite y por qué a otros no? Fíjese, volvamos al verso 1. Creo, yo estuve examinando, usted después haga el ejercicio también, porque esto es un ejercicio. Usted sabe que así habló Dios con Job. Yo te preguntaré, ¿sí? Y tú me responderás, ceñite como varón tus lomos del entendimiento, ¿sí? Y contéstame. Ahora, yo estuve haciendo un ejercicio de tratar de contestarle al Señor por mi entendimiento, pero usted haga el suyo, ¿sí? Yo quiero que usted me acompañe en el razonamiento que yo le hice a la cosa, pero usted después hará el suyo. De hecho, yo hice 2, uno que lo dejaré para más adelante, capítulo 2 sería. Fíjese, vamos a leer acá. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el ¿qué? Fundamento. De arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Fíjese que a los rudimentos o a las primeras cosas le llama fundamento. ¿Para qué se hace un fundamento? Para edificar, ¿sí? Y uno echa fundamento y echa fundamento y echa fundamento. No, hay que echar fundamento y después, ¿con qué se edifica? Con piedras vivas, ¿sí? La Biblia nos llama que nos edifiquemos unos a otros como piedras vivas o con obras muertas. No, la obra que yo tengo que hacer es con piedras vivas. Hay obras que nosotros podemos estar haciendo y que no pertenecen a las vivas, a las del plan de Dios, ¿sí? ¿Qué sería arrepentimiento? Un cambio de pensamiento, ¿sí? Tengo que pensar y decir, a ver, estoy trabajando con obras muertas o con piedras vivas. Puede que las obras que estoy haciendo no soy mala. Usted sabe que cuando venimos al Señor dejamos las obras malas. Y esto no lo hago más y aquello no lo hago más. Pero estoy haciendo obras que no son con piedras vivas. Y echando fundamento, y echando fundamento, y echando fundamento. La idea es que yo deje los rudimentos o los fundamentos, pero la idea es ir a la perfección, ¿sí? Sígame en esto. Porque necesitamos cambiar de pensamiento en cuanto a las obras que estamos haciendo. Ahí hay una serie de cosas de las cuales dice pertenecen a las primeras, pero necesitamos ir a la perfección. Ya vamos a ir a recordar cómo se iba a la perfección, pero yo quiero que primeramente nos respondamos esto. ¿Por qué Dios entonces puede que a mí no me permita avanzar? ¿Por qué dice el verso 3 entonces esto haremos si Dios lo permite? ¿Cuándo Dios no lo permitiría? No lo permitiría cuando yo me he quedado en el fundamento o no estoy haciendo bien el fundamento. Usted sabe que el fundamento o rudimento era con una leche espiritual
no adulterada. Entonces, por un lado, que la palabra no haya estado adulterada. Para poder seguir avanzando, las cosas tienen que estar bien hechas. Dios no va a permitir que avancemos si las cosas no están bien hechas. Es el único motivo por el cual Él no quiere que avancemos. Fíjese, yo me recordaba un par de versículos que hablan de que el Señor no tiene problemas con permitirnos o dejarnos de permitir alguna cosa. Por ejemplo, miremos Lucas 10:22. Póngamelo en la LBLH, cualquiera de estas que están acá abajo. La LBLA. Ahí. Fíjese, recuerde esto. No, ¿cuál le dije? 10:22. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios no me va a permitir ir a la perfección? Cuando alguien le pide el 22. ¿Cómo no hay 22? Lucas 10:22. No hay 22. ¿Quién me robó el 22? Ah, vale. Y póngalo. Ah, vale, pero no era el que yo quería. Vale. Fíjese que acá, por ejemplo, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ir a la perfección, por eso no quería ese versículo, ir a la perfección es ir a los misterios, es ir a la revelación, o sea, dejar los rudimentos para ir a los misterios o ir a la revelación. Y acá también dice que al que el Hijo se lo quiera revelar. Pero el asunto de que Dios no hace acepción de persona, ¿por qué Dios no se lo querría revelar a algunos y a otros sí? ¿O por qué no les permite avanzar a unos y a otros sí? Quiere decir que lo que no se está haciendo bien son las primeras cosas. No me va a dejar avanzar si yo no hago bien las primeras. O sea, me va a tener en las primeras y me va a tener en las primeras hasta que lo haga bien. Que no avance mal. El criterio de Dios es que nosotros avancemos, pero que no avancemos en error. Por eso es importante que nosotros podamos ver nuestros errores, porque si no, no avanzaremos. Y la idea de Dios es avanzar, ¿sí? Usted sabe que el pueblo de Dios estuvo en el desierto 40 años, cuando podría haber avanzado en 11 días. Habían cosas que no se estaban haciendo bien, y bueno, daremos otra vuelta, pero no es la idea de Dios, ¿sí? Hacer las cosas bien para avanzar. No era ese el versículo, ¿será Lucas 9:52? A ver si es ese. 9:59, ¿no? A ver. Póngalo porque me usa la palabra permíteme. Fíjese, esta sería la propuesta del Señor. Él viene a por nosotros porque usted no lo buscó a Él lo buscó a usted. Eso es una verdad. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Se lo permitió? ¿Se lo permitió que fuera a enterrar a su padre? No se lo permitió, ¿sí? Sino que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, al revés, no le permitió que se quedara. Eso me llama la atención, que no es costumbre del Señor que nos permita que nos quedemos, sino que Él me llama para que le siga, para que yo avance. Según la Escritura dice, para que yo le siga y le siga por todos los lugares donde Él va, para que yo esté donde Él está. O sea, ¿por qué entonces en Hebreos me dice que no siempre permite?
Si en realidad a este ni siquiera, este se quiso quedar y no se lo permitió. Quiero aclarar un poquito eso allí. No es que el padre estaba en el tanatorio. La idea, Señor, deja que entierre primero a mi padre, es deja que me encargue de las tareas humanas y naturales que tengo que hacer, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un anciano al que atender, déjame que me ocupe de hacer esa tarea, de atender hasta el último momento al anciano y ya lo que me quede solo, yo te sirvo. ¿Me entiende? Que no está el hombre, no está en un tanatorio. ¿Saben lo que es un tanatorio acá? No está en un cajón. No es que el hombre está allí para enterrarse y él le está pidiendo, dame 5 minutos, lo enterramos un día para enterrarlo y ya te sigo. Lo que le está pidiendo es un tiempo para desligarse de sus obligaciones naturales. Si nosotros, después de que el Señor nos ha llamado, le pedimos, Señor, me das un permiso hasta que yo críe mis hijos, hasta que yo pueda lograr hacer algo con mi familia y después te sigo, el Señor te va a decir, no. No, porque para eso te llamé. Lo podés hacer las dos cosas juntas. Se puede criar a los hijos y se puede servir al Señor. Se puede criar a los padres y enterrarlos y servir al Señor. Se puede hacer dos cosas a la vez o usted no puede masticar chicle y cruzar la calle. El Señor nos ha llamado y el Señor nunca nos va a permitir que nosotros nos quedemos. Espérame a que yo... No. Si esto se puede hacer junto con otras cosas. Fíjese, busquemos lo que sigue de allí. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Tampoco está diciendo, déjame que le voy a decir hasta luego y te sigo. No está hablando de eso. Usted sabe que la vez que Dios trató con un hombre o una mujer de Dios, Dios le dijo, deja tu parentela y seguime. La idea de dejar mi parentela no es me voy a despedirme, porque fíjense lo que le contesta el Señor. Jesús le dijo, nadie después de poner las manos en el arado, mira atrás, ¿es apto? No es apto para el reino de Dios y a nosotros se nos ha llamado para el reino de Dios. Esto de despedirme de mi familia, usted sabe que hay una atadura especial con la familia biológica. Pero cuando nos traen al Señor, también tengo que lograr una atadura a la familia espiritual. Necesito entenderlo. Necesito entenderlo porque se me ha llamado para eso. Se me ha llamado. Ahora, ¿qué voy a esperar? Yo lo que pasa es que estoy muy atado a mi familia biológica. Pues de esa manera, sin despedirte, no hace falta que te despidas ya. Porque esto es un proceso. Y no es abandoné mi familia para edificar la familia espiritual. No es la abandoné. Son cosas que tienen que ver con sentimientos. Cuando nosotros conocemos al Señor, estamos muy atados a un montón de cosas naturales. Dentro de las cosas naturales, a nuestra familia. Me tira mi familia. Me tira. Y no es abandonarla. Es dejar que se vaya haciendo un proceso. No tengo que decir, me despido de mi familia porque me voy tras del Señor. No, es algo que se irá cortando de a poquito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque quiero que usted me entienda. Hay cosas que se van dando en un proceso para que yo vaya avanzando. Para que yo avanzar, yo no puedo decir, Señor, yo tengo muchas cosas que hacer y no puedo avanzar. No voy a avanzar si yo no estoy haciendo las cosas correctas, pero no es permiso del Señor. No me las permite porque no lo estoy haciendo bien. Y solamente me haría daño a mí y haría daño a un entorno. Ya me va a entender después de que le muestre otros versículos, me va a entender lo que le quiero decir. Pero lo que le quiero mostrar es que necesitamos avanzar. Dios nos ha llamado a servir en el reino. Nos ha llamado Él, no nosotros hemos venido, Él nos ha llamado.
o mejor dicho, hemos sido creados para esto, ¿sí? Efesios 4:12, vamos a mirarlo, qué era alcanzar la perfección. Fíjese, miramos un poquito de más arriba, a ver, vale. Lo que Él ha constituido, usted ya lo conoce, ¿sí? Él como ha constituido personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, no para siempre establecer fundamentos, sino para hacer ¿qué? Edificación. Necesitamos edificar. Esa es la próxima etapa, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué? Unidad de fe y del conocimiento. Unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos ha mandado a que esta perfección que tenemos que alcanzar no es de que cada uno de nosotros sea como un Cristo, sino que la iglesia llegue a la estatura de Cristo. Lo que necesitamos es lograr el conocimiento y la fe. Necesitamos unidad en conocimiento y en fe. Las dos cosas, unidad en conocimiento y en fe. No puedo tener fe sin el conocimiento, ni un conocimiento sin fe. Porque vamos a la perfección. La perfección se lo llama ahí, cuando todos alcancemos, dice, hasta que todos lleguemos. El hecho de que todos lleguemos no es que todos vamos a llegar a ser apóstoles, todos pastores o todos maestros, sino que todos podamos como una mujer, ¿sí? O como un varón, miremos a ese varón, o la esposa de Cristo, mírelo como una mujer. Es más, dice el apóstol Pablo, ¿somos todo ojo? No, somos todo oreja, no, cada uno cumple una función, pero entre todos hacemos el cuerpo. Cuando habla en Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla de la esposa, dice, vi bajar la esposa y lo que ve bajar es la santa ciudad. En una santa ciudad no todos son carniceros, no todos son farmacéuticos, en una santa ciudad hay de todito un poco. Lo que necesitamos saber cuál es mi lugar. Pero necesito tener conocimiento y fe de cuál es mi lugar y qué es lo que se está edificando. Sígame, ya vamos entendiendo después para atrás. Mientras avancemos, vamos a entender para atrás. Filipenses 3:12. Vamos a leer desde el 16. Primero el 16 y después lo demás. Primero es, fíjese, en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Eso es un anhelo que es lo que tenemos que tener en este tiempo. Sentir una misma cosa. Sentir una misma cosa. Y lograr una misma regla. Usted sabe que las reglas son bíblicas. Las reglas no las pongo yo, las reglas no las puede poner usted, las reglas no las puede poner nadie, si no las pone la Biblia. Seguimos una misma regla o una misma medida. Y lo que necesitamos es tener un mismo sentir, sintamos una misma cosa. Porque la idea del conocimiento, a lo mejor ustedes verán, por ejemplo, uy, ¿cómo conoce la maestra Marisa? Uy, ¿cuánto conoce la maestra Cecilia? No es que haya que alcanzar el conocimiento de ellas, son maestras. Lo que yo necesito saber es de que yo siento lo mismo que siente el resto del cuerpo. No de decir, ay, yo no podré nunca alcanzar a hacer una prédica así.
¿Sabe que hay personas que están preocupadas porque no pueden alcanzar a hacer una prédica así? No es nuestro sentir. No estamos entendiendo el cuerpo. La idea no es alcanzar, yo no voy a dar nunca la medida que dan ustedes en las prédicas. No, si no se trata de dar la medida que dan otros. Si no se trata de conocerla, la medida, de entender lo que otro me está predicando, con que lo entienda o que me lo expliquen. Para eso los discipulados, explíquenme porque no entiendo, pero no hace falta de que yo explique esas cosas porque para eso son maestras. ¿Todos van a hacer boca? No. Lo importante es que en estos tengamos un mismo sentir. Para que esto funcione y nos edifiquemos tiene que haber sentir, el mismo sentir. Vamos a irnos desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea. O sea que para ser perfecto tengo que alcanzar lo que Dios tiene para mí, ¿sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sí prosigo a la meta. O sea, voy a avanzar, porque la propuesta de Dios es que avance a la perfección, ¿sí? Prosigo a la meta para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo, o sea, para lo cual Cristo me llamó. ¿Qué tengo que alcanzar yo? Aquello para lo cual Cristo me llamó. A lo mejor no me llamó para que yo armara una prédica tremenda. ¿A qué me llamó? ¿Para qué me llamó a mí? Soy parte de un cuerpo. No todos somos orejas, no todos somos boca, o no todos somos carniceros, no todos farmacéuticos. No somos todos iguales. El asunto es que haya un mismo sentir. Un sentir para que crezca la amada, como le llamamos nosotros, que haya un mismo sentir. Pero sí cada uno de nosotros, lo que necesita saber de proseguir para alcanzar a lo que ha sido llamado. Supónganse de que hay algunos que no salgan de la alabanza, que deberían. ¿Cuántos más hay de la alabanza? Pero supóngase, porque la mayoría empezamos por la alabanza. ¿Quién no comenzó por la alabanza? Yo comencé por la alabanza. Y es más, para que me sacaran de ahí ladraba, pero no había quien me sacara. A Facundo hasta lo ofendí para que saliera de ahí. Lo ofendí, se enojó conmigo, pero usted lo ve que está pastoreando. ¿Por qué? Porque uno puede ver que Dios le ha dado otro llamado. A lo mejor no todos van a pastorear, no todos de ahí tienen que salir a pastorear, pero uno observa y uno sabe de que puede salir alguno a pastorear. Pero decir, estoy en la alabanza, podría llegar a ser el líder de la alabanza. Prosigo a mi meta. ¿Qué esfuerzo hago para lograr? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que dejar? ¿Qué obras muertas estoy haciendo y no las vivas? Arrepentimiento de obras muertas, dice el apóstol Pablo, dejando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cambia la manera de pensar y anda por las vivas. Acordate que tenés que edificar el cuerpo de Cristo, aún con la alabanza. Usted sabe que con la alabanza han habido gente quebrantada con la alabanza y se han desparramado en el suelo. El asunto es de que, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? También teniendo en cuenta hasta donde hemos llegado. Hasta donde hemos llegado, sintamos una misma cosa. A veces sentimos, yo voy a ser, supónganse, los que están allí, yo voy a ser el líder de la alabanza. Era mi anhelo también. Pero es obvio, hoy me doy cuenta que no había sido asida para eso, ¿sí? Hasta donde había llegado yo sentía eso. Pero juntamente con eso tengo que estar de acuerdo con el resto del cuerpo, ¿sí?
porque lo que estamos edificando es un cuerpo. Tengo que recordarme que si voy a la perfección es porque estoy edificando el cuerpo de Cristo con piedras vivas. Están vivas. Y tengo que presentarme a Dios para lo cual Él me ha sido. ¿Sí? Y siempre disponerme hasta donde he llegado, Señor, pero puede que mañana llegue a otras cosas más. Hay verdades que se van a ir sumando dentro de mi vida y me van a ir llevando. El asunto de que yo, en este andar o en este proceso de seguir avanzando, no me quede aferrado con ninguna cosa de la vieja. Ninguna obra que sea muerta. Ninguna obra que no me deje avanzar en la edificación del cuerpo de Cristo. O ninguna cosa que me deje pensando, no, yo hablar así no voy a llegar nunca. No, si no necesitas hablar así tampoco. Lo que necesitamos es un mismo sentir. Vamos a seguir mirando esto. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo, no me voy a detener, nada me va a detener. Olvidando ciertamente. ¿Qué quiero olvidar? Lo que queda atrás. Ahora, cuando hablamos de lo que queda atrás, siempre lo que queda atrás nuestro son frustraciones, traumas, dolores. No. Atrás es atrás. Atrás es atrás, me tengo que entender hacia adelante. Puede que los fundamentos hayan sido gloriosos. ¿Sabe que cuando yo comencé, no solo comencé en la alabanza, yo comencé, que era lo único que podía hacer y lo único que podía o que había entendido hasta donde había sabido de la palabra de Dios, yo iba a los hospitales. A la persona que yo le oraba, la persona se sanaba, porque yo lo había entendido, lo había captado y el Señor responde. Las personas eran sanadas y si había que hacer liberación, las personas eran liberadas. Con el profeta Milo, ¿se recuerdan las liberaciones que hemos hecho con Elena? ¿Se acuerdan? Mi cuñada, una mujer de liberación. El asunto es que no quedarse pegado en el pasado. Porque si no, yo hoy todavía seguiría yendo a los hospitales. ¿Está mal? No. Pero era obvio de que el Señor me había asido o tomado para otra cosa. Yo necesito saber que hasta entonces no lo había alcanzado. Pero yo tengo que seguir a la meta. El Señor me va a ir trazando la meta a la cual me ha llamado. No me puedo quedar, ¿sí?, en ninguno de los lugares porque no sea la que Él me ha llamado. Entonces prosigo para alcanzar a la que Él me ha llamado. Podría haber sido mucho más glorioso a lo mejor. Si usted me lo da a elegir, ir a los hospitales, no tendría la responsabilidad de estar todos los domingos acá. Habrían domingos que podría faltar. Como pastora no puedo faltar. Pero son las cosas para las que he sido asida. Y yo no me puedo olvidar de eso. Pero usted tampoco. ¿Para qué fui llamado? ¿Para qué fui llamado? Y dejando lo que queda atrás, porque lo que queda atrás es fundamento. Si yo no dejo lo que queda atrás, no me puedo extender adelante. Acuérdese que dice, si el Señor lo permite. A veces el Señor no me permite avanzar porque el fundamento no lo estoy haciendo como tiene que ser. Los fundamentos tienen que estar bien hechos para poder avanzar. Sí, ¿se entiende, no? Vale. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, fíjese que lo llama, ya somos, no lo hemos alcanzado, pero sí lo somos. Esto mismo sintamos, y vuelve a decir sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, porque para eso es un Dios de revelación. El asunto de que Él me vea avanzando, porque Él dice que Él se lo revela al que Él quiere. La pregunta es, ¿por qué no quiere a veces revelar? Porque, fíjese, vamos a volver a leerlo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos.
Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La revelación viene para que nosotros aprendamos a sentir. Porque esto no solamente se trata de conocimiento, sino de sentimientos. Tenemos que aprender a sentir que Dios está trabajando como equipo en nosotros, que está haciendo una sola mujer o un solo varón, como usted le quiera llamar, o la esposa o el varón perfecto, o mejor dicho, ella, la esposa, a la estatura del varón perfecto. Cada uno ocupando su lugar, pero sintamos. No vaya a ser que haya conocimiento solamente y que no haya sentir. Porque si no hay sentir, nos falta un cacho de revelación. Y tenemos que apuntar a eso. Entonces vamos a ir a buscar la revelación del sentir. Porque a lo mejor no nos falta conocimiento, nos falta sentir. Sintamos una misma cosa. Pero aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Póngame el verso, a ver, póngame el verso 10 en la LB. No, el verso 15, perdón, el verso 15. Póngame la Biblia al día, a ver. Fíjese cómo le habla ahí. Escuchad, los perfectos. Porque se nos ha llamado a ser perfectos. Se nos ha llamado a ser perfectos y vamos camino a esa perfección. Pero acuérdese que lo que nosotros estamos haciendo es volviendo a ser lo que fue. Por eso Él se atreve a decir, escúchenme, los perfectos. Si ustedes son, o sea, vamos volviendo a recobrar aquella forma que teníamos en Él. Así que escuchad, los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo pensáis de forma diferente, Dios os hará ver esto también. ¿Sí? Y si ponemos el 16 abajo, póngala en la oro. En la oro. Arriba, más arriba, es más al lado, acá, al lado de la, ahí. A ver cómo dice. Mas en cuanto a los conocimientos a que hemos arribado, ya en las verdades de la fe, tengamos los mismos y perseveremos en la misma regla. Voy a volverlo a leer. Mas en cuanto a los conocimientos que hemos arribado ya en las verdades de la fe, tengamos los mismos sentimientos y perseveremos en la misma regla. Los sentimientos son importantes. Póngale el Strong porque vamos a leer la palabra sentir. Haya en vosotros el mismo sentir. Necesitamos ese mismo sentir, no solo el conocimiento, porque si no, no estamos edificando. La obra es edificar a las piedras vivas. Hay formas y formas de edificarlas. No todos tenemos la misma gracia, ni los mismos dones, ni las mismas habilidades para edificar, pero se nos ha llamado a edificar. ¿Qué hay que hacer? Ejercitar la mente. Tener un sentimiento y una opinión. ¿Sí? Pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo de hacer caso. No, modo y hacer caso. Entonces, el sentir es poner en ejercicio la mente. O sea, si tengo el conocimiento,
lo que tengo que hacer es ponerlo en ejercicio. ¿Hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde he entendido? Soy parte de algo que se está edificando. Se me ha llamado a edificar. Y voy a edificar. Aunque sea dándole me gusta a lo que hacen otros. Aunque sea compartiendo lo que hacen otros. Si yo no he podido hacer una prédica, pero yo pienso lo mismo, ¿ya estoy haciendo una gran cosa? Compartiendo. Comparto eso y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Es como si estuviera distribuyendo Biblia. ¿No estoy haciendo una gran cosa? Vale. De repente yo no puedo hacer una prédica de eso, pero yo comparto con los míos. Estoy sintiendo una misma cosa. Pero si no lo hago, yo me pongo a pensar, si no lo hacemos, no estoy sintiendo lo mismo. Y si no estoy sintiendo lo mismo, no estoy avanzando. No estoy avanzando porque no estoy edificando. No estoy yendo a la perfección, no estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Sintamos y vayamos a una misma regla. Fíjense, vamos a irnos ahora. Segunda a los Corintios 10. Necesitamos revisar todo esto. ¿Nos equivocamos en el camino? Si nadie me dice que me estoy equivocando, yo voy a seguir sin... Alguien me tiene que decir, te estás equivocando. Para eso estamos, ¿sí? Para decirme, no estás yendo bien. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose, fíjense esto, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo. Sigamos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a vosotros. Fíjese, ahí está hablando Pablo de que hay gente que se mide ¿con quién? Con sí mismo, ¿sí? Pero Pablo dice, nosotros no nos medimos con nosotros mismos, nos medimos con una regla. La medida está ahí. La medida no está ni en mí mismo de cómo voy avanzando, sino que la medida está en las Escrituras y las medidas tienen que ver con un cuerpo. No somos individuales. Cumplo una medida según el cuerpo, porque vamos creciendo juntos. No puedo medirme con mí mismo. Problema que a veces tenemos los creyentes, ¿sí? Me voy midiendo conmigo mismo y no me voy midiendo con el resto del cuerpo, porque tenemos que crecer todos juntos. No todos orejas, no todos haremos lo mismo, pero todos creciendo, entendiendo y sintiendo. Entendiendo y sintiendo. No le pide más nada al Señor, que usted entienda y que sienta lo mismo. Sentir es que ponga en ejercicio lo que ha entendido. Que lo lleve a cabo lo que ha entendido. Lo que va entendiendo, que lo lleve a cabo. Y que se sienta parte de eso que está haciendo. No se trata de medirme conmigo mismo, uy, cómo me voy superando en mis prédicas, voy cada vez con más revelación. ¿Con quién te estás midiendo? Una cosa es de que yo vaya viendo mi crecimiento, es glorioso ver el crecimiento, pero no se olvide de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y yo necesito lograr el sentir con el resto del cuerpo. Porque dice hasta que todos lleguemos.
No todos apóstoles, no todos fulanos, ni todos menganos, sino todos entendiendo la misma cosa y teniendo la fe en la misma cosa, ¿sí? Y la idea, fíjese, como dice el apóstol acá, nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Y la regla es para qué? ¿Pero para qué dice? ¿Para llegar? Póngalo en la PDT que capaz que esté más. Nosotros no nos vamos a alabar más de la cuenta ni vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron. Dentro de esos límites está el trabajo con ustedes. O sea, hay un trabajo con otro. Hay un trabajo con la edificación de las piedras vivas. Hay un trabajo no con obras muertas, sino con piedras vivas. Y hay un trabajo, ¿sí? Y un trabajo de acuerdo a lo que me han asignado, por lo menos en la verdad presente. ¿Qué me asignaron ahora? ¿Qué soy ahora? ¿Qué soy ahora? Ya veré qué seré después. Pero ahora no soy más ni menos de lo que me dijeron que era. Tengo que comprenderlo y llevarlo a cabo. Lo tengo que ejecutar. Tener el mismo sentir es ejecutar lo que pienso, es llevar adelante el pensamiento. Vamos a leer desde del 12 al 15. A ver, vamos a leerlo de nuevo. No nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos, al medirse con medidas que ellos mismos han creado, demuestran que en realidad no entienden nada. Y no se trata de que avancemos como locos no entendiendo nada. Tenemos que crecer y tengo que pasar de ser, por ejemplo, de un ministerio al pastorado. Usted sabe que el pastorado puede entender menos que un maestro, pero es un paso más porque es un ministerio de engendramiento. De un ministerio se puede pasar a un pastorado. Pero usted sabe de qué medida o de qué manera se puede pasar a un pastorado. Desprendiéndome del cuerpo, por ejemplo. No habría entendido nada. Porque me mido por mí mismo. Uy, yo ya estoy para un pastorado. Yo ahora estoy para un apostolado. No he entendido nada. Porque necesito ir entendiendo el trabajo que Dios está haciendo en el cuerpo. En el cuerpo. Todas las cosas que vamos haciendo en el cuerpo mismo lo reconoce. Por eso nos llama cuerpo. Reconoce su cuerpo, cuál es su pie y cuál es su mano, ¿sí? A menos que sea un cuerpo enfermo. Pero no nos podemos medir por nosotros mismos, ni puedo decir, uy, yo ya estoy para esto y los demás no reconocen eso en mí. Verso 13, nosotros no nos vamos a alabar más de la cuenta, ni vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron hasta donde he llegado, hasta la verdad presente. El trabajo que nos asignaron, dentro de los límites está el trabajo con ustedes. Estaríamos saliéndonos de nuestros límites si no hubiéramos venido antes a ustedes, pero nosotros fuimos los primeros en llevarles las buenas noticias acerca de Cristo. No tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca intensamente nuestro trabajo entre ustedes. Fíjese parte de la medida de la fe. Esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca intensamente nuestro trabajo
en ustedes. Fíjese qué importante es la fe, el que crezcamos en la fe, ¿sí? La medida de fe que el Señor nos ha dado para dejar que otros trabajen en nosotros. Lo voy a volver a leer. Esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca intensamente nuestro trabajo en ustedes. Fíjese lo que hace la fe. La fe permite que otros trabajen intensamente en nuestras vidas, en la edificación de nuestras vidas. Entonces yo miraba, una de las cosas que nos limitan para que no sigamos avanzando es que mi fe no va avanzando tampoco. Mi fe no va avanzando con la intención que Dios quiere, de que yo crea, ¿sí? Que yo crea que el trabajo de otros va a ser efectivo en mi vida. Hay un versículo donde el apóstol Pablo dice que aquellos que los tienen a ellos, como que manejan verdaderamente la palabra de Dios, dice, actúa poderosamente en ellos. Pero cuando se recibe como que es palabra de Dios. Entonces fíjese cómo nos va señalando o advirtiendo de que a lo mejor yo creo en Dios, pero no creo en la mano que está trabajando conmigo, en los ministerios. Porque si creyéramos, actuaría la palabra tiene poder, la palabra actuaría poderosamente. Pero claro, no la recibimos como palabra de Dios, es la pastora o es mi amiga la Norita. Vio que para algunos soy la Norita desde que nací. Para mi madre siempre seré la Norita porque soy la hija. Para mi hermano siempre seré la hermana. Por eso es tan importante de que, diría el apóstol Pablo, si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conozcamos así. Para que la palabra comience a actuar poderosamente. Pero eso tiene que ver con que nuestra fe vaya creciendo. La idea es que si nuestra fe va creciendo en la medida que Dios pretende que se crezca, en la medida va actuando poderosamente y me lleva a trabajos más intensos en mi vida. ¿Sí? Y la palabra va haciendo, porque no es ni la pastora, ni la maestra, ni el apóstol, es la palabra que va trabajando y va edificando. ¿Sí? Pero necesitamos entonces ir creciendo en todas estas cosas. Vale, ¿por dónde vamos? Vamos a leer 1 Tesalonicenses. (5:11) dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Verso que sigue. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. ¿Sí? Verso 8. Pero nosotros que somos del día, a ver, póngamela. Sí, creo que es esta. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación. Me gustaba cómo lo decía otra versión, pero no me acuerdo cuál es. A ver, ponga la PDT. Porque tenemos que animarnos a la fe. Tenemos que animarnos a las buenas obras. Dice, nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control. Fíjese, debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con nuestra fe y nuestro amor, usando la esperanza de salvación como un casco protector.
¿A dónde protege? O sea que yo solo puedo proteger allí, ¿sí? Usemos ese casco de protección y cuidémonos y animémonos a la fe y tengamos en cuenta a los que trabajan. ¿Llegamos hasta el verso 16 o no? No hemos llegado al verso 16. Hasta el 13 nomás, ¿no? A ver, no me acuerdo, a ver. ¿Llegamos hasta el 13? Sí, llegamos hasta el 16. Hasta ahí llegamos, ¿no? Verso 14. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como en todos. Estén siempre alegres y nunca dejen de orar. ¿Sí? Diría, estén gozosos. Pero fíjense que como algunos se quedan en distintas cosas, ¿no? El verso 14, a ver cómo dice. Fíjense todas esas cosas donde nos vamos quedando. Los que no trabajan, los que tienen miedo, los débiles. Pero nos vamos quedando en distintas cosas cuando el Señor nos ha llamado o nos ha sido para algo especial, ¿sí? Ahora este es un trabajo que tenemos que hacer de los unos a los otros. Ustedes vio que dice que nos animemos a la fe unos a otros. Eso es trabajo de la edificación, de que nos digamos, pero si Dios te ha llamado a eso, ¿cómo te vas a quedar si Dios te ha llamado a eso? Si vos vas, parece que vas camino a la perfección, pero si venís de allá para acá, vos sos un perfecto. Tenemos que animarnos a las buenas obras, diría la Escritura. ¿Sí? Lo vamos a leer ese versículo. Hebreos 10, 24. Porque lo que yo quiero que avancemos a la perfección y que revisemos dónde nos vamos quedando. ¿Qué es lo que estorba para poder arribar allí? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es considerar? Tener en cuenta. Sí. Tengámonos en cuenta. Tengámonos en cuenta quién somos, quién nos escogió, quién nos reunió. Consideremos eso. Considerémonos, ¿sí? Y por sobre todo a las buenas obras. Efesios 2:10 y terminamos. Que nada estorbe para poder seguir avanzando. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales las preparó ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya las preparó, no nos inventemos obra, no vayamos haciendo obra que se nos ocurra a nosotros, ni nos entretengamos en obras muertas. Usted fue llamado, como Pablo, ha sido para algo. Que ahora estemos haciendo ciertas cosas, eso no quiere decir que no vamos a proseguir. Tenemos que proseguir hacia adelante. Entonces yo quiero que oremos. Quiero que oremos para que lo hagamos bien. Para que vayamos camino a esa perfección de la cual Él nos ha llamado. La perfección no es individual, es global. Nunca puedo decir, yo estoy ya fantástica para hacer tal cosa si usted no ha crecido junto conmigo y a mí me corresponde hacerlo crecer. El revisar el por qué Dios no permite en algunos casos es imprescindible. ¿A dónde me quedé? Quizás me he quedado en esos fundamentos, ¿no? Me he quedado en obras muertas, en obras que ya pasaron.
y no voy a las obras que Dios preparó de antemano. Señor, nos presentamos delante de tu presencia como tu cuerpo, ya no nos vemos individualmente. Señor, la revelación del Apocalipsis nos ha enseñado a poder tener el oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no escuchamos para nosotros mismos. Queremos pensar en tu amada en la tierra. Tenemos que pensar, Señor, porque así como a Pablo tú lo llamaste para algo especial, Señor, tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Señor, el crecimiento en esa parte del todo, imprescindible. El avanzar para favorecer al todo. El no quedarme en ninguna parte para favorecer al todo. Las obras que preparaste de antemano, Señor. Señor, visita a cada uno en particular también. Para de acuerdo a lo que hemos visto, Señor, que tú hables personalmente a cada corazón, a cada mente. Señor, para que no nos gane el pensamiento de nuestro corazón, sino el tuyo, Señor. Para que logremos un mismo sentir, para que estemos en el sentir, Señor, del cuerpo. Para que estemos en el latido, Señor, porque tú eres el espíritu del cuerpo. Para que estemos en el mismo latido, Señor. Para que hasta donde hemos llegado podamos sentir una misma cosa. No alejados. No desprendidos. Señor, no quisiéramos quedarnos en ningún lado. Queremos que nos permitas alcanzar a la perfección a la cual tú nos llamaste. Tú tienes una tarea específica, primordial para cada uno, para hoy, para este tiempo, para las verdades, Señor, que hemos asimilado. Hasta dónde hemos llegado. Haz que tu pueblo pueda sentir una misma cosa. Señor, que nadie se mida desmedidamente. Tú no permitirías seguir avanzando si hay una desmedida. Queremos crecer juntos, sanos, cada uno según la gracia, el don que le has dado. Que nadie se conforme, que nadie se quede en ningún lado. Pero sí, Señor, que lo hagamos con alegría, como dice tu palabra, con gozo. Señor, obra en nuestras vidas. Haznos recordar una y otra vez que fuimos creados en ti para las obras preparadas del principio. Señor, haz que identifiquemos las obras que son muertas, Señor. Las que no me edifican ni edifican a nadie. Estad siempre gozosos, dice tu palabra, y orad sin cesar. Señor, yo sé que hay personas que tú has levantado para orar sin cesar, y las bendigo. Bendigo, Señor, por esas oraciones permanentes, pero que las oraciones estén alineadas al conocimiento y al sentir del resto del cuerpo.
Señor, cuántas cosas para hacer, para ir a la perfección. Ayúdanos a examinarnos, pero a mirarnos dentro del cuerpo. No podemos medirnos con nosotros mismos, tenemos que medirnos en el cuerpo. Con tu medida, Dios. También, Señor, quiero pedirte que nos hagas reconocer a los que nos presiden en el Señor, para que por la fe dejemos que ellos trabajen en nuestras vidas, para que podamos crecer en todo. Bendecimos a tu cuerpo, bendecimos tu plan, bendecimos este plan, Señor, que está preparado desde el principio, con esas obras desde el principio. Bendecimos cada familia, Señor, porque cuando tú nos llamas a desprendernos, Señor, tiene que ver con desprendernos de ese sentir tan humano, pero ir a otro amor, a ese glorioso y ese divino, a ese que ha establecido obras desde antes de la fundación del mundo y que no solo nos la estableció a nosotros, también a nuestra familia. Señor, queremos comprender eso. Ayúdanos a comprender eso. Cosas difíciles de comprender quizás, pero tú nos estás llevando a un conocimiento y a una fe que fue la que tuvo el Hijo de Dios. Oro por cada representante de familia y me incluyo, Señor. Oro, Señor, por esta luz que nos has dado, para que levantemos nuestra luz en medio de los hogares que nos has dado. Porque tú vas a establecer las obras del principio, antes o después, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Rey.